con ustedes. Gracias a nuestro hermano Santos. ¿Cuántos se alegran porque tenemos a nuestro hermano Santos con nosotros aquí siempre? Es una alegría, es una bendición que tengamos gente de Dios que está siempre alabando al Señor. Así es que, ¿cuántos están alegres de estar una vez más en la casa de Dios? Estamos una vez más gracias a su bondad y a su misericordia. Hay muchas personas que amanecieron enfermas hoy, amanecieron con un diagnóstico malo, amanecieron en un hospital, amanecieron con una mala noticia, pero usted y yo amanecimos con las buenas nuevas de misericordia para nuestras vidas en esta mañana. Ni uno de sus hijos ha sido tocado esta semana, ni uno de su familia fue tocado en esta semana. El corazón palpitó 24 horas, 7 sin descansar. No es solamente el suyo, sino que el de sus familias y de sus seres queridos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Entender esto y saber de que la misericordia de Dios es cada día nueva para nuestras vidas, nos hace personas totalmente agradecidas. ¿Cuántos son agradecidos en esta hora? Dios quiera que usted y yo vivamos en ese agradecimiento para con Él. Que vivamos y que vibremos en agradecimiento para con Dios. Cierra sus ojos y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, primeramente, Señor, queremos darte las gracias porque tú nos has permitido una semana más. Levante sus manos y dígale: gracias, Señor. Señor, vecinos murieron, personas fallecieron. Señor, personas fueron diagnosticadas de enfermedades, pero tu gracia me alcanzó esta semana. Gracias, Señor, porque tú me has permitido una vez más estar aquí en tu casa. Estoy aquí, Señor, con mi familia. Estoy aquí, Señor, con los seres que más amo. Estoy aquí, Señor, en este lugar donde muchos quisieran estar, Dios. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Ahora, Dios, te pongo en tus manos tu vida, Señor. Que seas tú el que estés en este lugar. Ahora, Señor, hay necesidades, hay problemas, hay, Señor, angustia, hay enfermedades. Levante su mano si usted tiene un problema. Padre que estás en los cielos, pedimos al Padre, creyendo en el nombre del Hijo, que tú puedes hacer la sanidad en esta tarde, en el nombre de Jesús. Si usted cree en fe, levante su mano y diga: yo creo que Dios me sana en esta hora. Por tus llagas fuimos curados, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Ahora está tú con nosotros en este lugar. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. El título de esta tarde es Suerte de ladrón. Suerte de ladrón. Hay una de las costumbres que dejó Dios a los israelitas. Una celebración que conmemoraba el éxodo. Era una celebración en donde se estipulaba que los israelitas tenían que celebrar esa fiesta para conmemorar y recordar lo que había sucedido en sus vidas. Este había sido el éxodo. Los israelitas gozaban de una liberación. Y Jehová le dijo a Moisés por estatuto que todo Israel tenía que celebrar la fiesta de la Pascua. Y la Pascua era para conmemorar la salida del éxodo. Un pueblo esclavo que ahora gozaba de libertad. Esa misma Pascua se tradujo del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, como la cena del Señor. Esa misma cena que usted y yo disfrutamos esta semana y que tuvimos la oportunidad de celebrar. Y esta práctica se daba para el tiempo en donde Jesús estuvo en esta tierra. Y los judíos, mientras estaban gobernados por los romanos, hace 2000 años, celebraban la Pascua. Y dice uno de los evangelios que era costumbre en los tiempos de la celebración de la Pascua
soltar a un ladrón, a una persona que era culpable, pero por las fiestas de la Pascua, el emperador romano podía liberar a un culpable, a un preso. Y es entonces que para la Pascua, Pilato tuvo la salida de sus manos. Ustedes recordarán que a Pilato le llegó el problema más difícil de resolver. A Pilato le llevaron nada más y nada menos que al Señor Jesús. Y lo llevaron para que él se echara el cargo de culparlo y de asesinarlo. Ante esto, Pilato tuvo que entender lo que estaba sucediendo. Y Pilato creyó que con esta tradición de poder liberar a una persona, él se iba a lavar las manos y se iba a librar de no condenar a un justo. Es entonces cuando viene Pilato y llama y reúne a todos los sacerdotes, a todo el pueblo judío, los reúne y les dice: señores, ¿qué quieren que yo haga? Me traen a un justo y lo he interrogado más de una vez y no le he hallado ni tan siquiera una falta. Me traen a un justo que lo interrogo una y otra vez y no tiene ni tan siquiera una falta. Y este justo no es digno de muerte. Pero la tradición dice que puedo liberar a un preso. ¿Y qué quieren ustedes que yo haga en esta hora? ¿Libero a Jesús, el Cristo? ¿O libero a un ladrón que se llama Barrabás? El pueblo se agitó. Los sacerdotes empezaron a empujar. Los sacerdotes empezaron a decirle al público y a la gente: pidan por Barrabás. Unánime todos gritaron: libéranos a Barrabás. La decisión estaba tomada. El pueblo había pedido. Pero Pilato sabía que estaba metido en un gran lío, porque hasta su mujer había soñado con aquel justo. ¿Qué hacemos? Pilato volvió otra vez y les volvió a insistir: señores, no he encontrado injusticia en este hombre. Pero dice la Biblia que la multitud en una volvieron a gritar: a Barrabás. Pero era tan serio el lío que tenía Pilato que se la jugó por tercera vez. Y a la tercera vez les volvió a decir al pueblo y les volvió a decir: señores, ¿qué hago? ¿A quién les libero? Queriendo Pilato que esa gente, que esos judíos escogieran a Jesús el Cristo. Pero el intento de Pilato fue un fracaso. Los judíos querían muerte. Los judíos querían sangre. Y los judíos querían la sangre de un inocente y no de un culpable. Los judíos gritaron a una: a Barrabás, a Barrabás. ¿Y qué hago con Jesús?, les dijo. Y todos gritaron: crucifícale, crucifícale, crucifícale. No tuvo otra Pilato. Se lavó las manos y les dijo: yo me lavo las manos
de este justo. Y allá ustedes, no importa. Crucifícale, crucifícale. Esta tarde vamos a aprender de la suerte de un ladrón. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vamos a aprender 3 puntos importantes. Punto número 1, ¿quién era Barrabás? ¿Quién fue Barrabás? Punto número 2, ¿cuál era la condición de Barrabás? Y punto número 3, ¿qué fue lo que le pasó a este ladrón? ¿Qué le sucedió a un ladrón que tuvo que haber sido asesinado, pero no lo fue? Abra su Biblia en Mateo, capítulo 27. Versículo 15. Mateo, capítulo 27, versículo 15. ¿Lo tenemos todos? Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, dice Mateo 27, versículo 15. El 16. Y tenían entonces a un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabían que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sus sueños por causa de él. El 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que a Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Quedémonos hasta ahí en el relato bíblico de esta tarde. Eso fue lo que sucedió hace 2000 años. Triste, ¿verdad? Impactante. Y lo que sucedió aquí fue lo siguiente: el pueblo escogió y prefirió a un ladrón que a un libre de pecado. Y dijimos que vamos a aprender 3 puntos. El primero, ¿qué fue lo que dijimos? ¿Quién era Barrabás? Punto número 1, ¿quién era Barrabás? ¿Sabe qué significa el nombre de Barrabás? Barrabás significa en 2 palabras. La primera palabra, bar, significa hijo. Y la segunda palabra, abas, significa padre. Barrabás significa hijo de padre.
Barrabás significa hijo de maestro. Barrabás viene de la palabra Abbas. Cuando usted y yo decimos Abba Padre, usted y yo estamos diciendo papito lindo, Padre mío. Barrabás significa hijo de padre, hijo de Abba. Eso significa Barrabás. Pero ¿qué era Barrabás? ¿Y cómo era Barrabás? Léalo en el primero, 27, 16. Mateo 27, 16 dice: y entonces había un preso famoso llamado, ¿cómo se llamaba? Barrabás. Número 1. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era, en su nombre en hebreo, hijo de padre. Y número 1, era un famoso. ¿Cómo dice ahí? Un famoso. Barrabás era famoso. ¿Y por qué creen que Barrabás era famoso? ¿De cuál era la fama que tenía Barrabás? De buena gente, de filántropo, de que andaba dando caridad, que aparecía en la Teletón dando cheques, que daba a las ONGs. ¿De qué era famoso Barrabás? Punto número 2. Barrabás no solamente era famoso por sus maldades, sino que Barrabás era un insurrecto, un sedicioso y un agitador de masas. Barrabás era un revoltoso que levantaba gentes en contra del imperio de ese entonces. Lea conmigo Marcos capítulo 15, versículo 6 al 7. 5, 6 al 7. Marcos 15, 6 al 7. ¿Lo tenemos? Y dice: ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Y este era preso con sus compañeros, ¿de qué? De motín, que habían cometido, ¿qué más? Homicidio en una revuelta. Barrabás era, número 2, uno famoso. Número 2, era un sedicioso. Estaba preso con sus compañeros de motín. Era un revoltoso que agitaba las masas. Eran esos revolucionarios, esos que andan demandando derechos, esos que andan queriendo pelear contra el imperio, esos revoltosos, esas personas agitadoras de personas. Pero no solamente eso, Barrabás era un homicida. Lucas 23, 19. Lucas 23, 19. ¿Lo tenemos? Leámoslo juntos. Y dice: este había sido echado en la cárcel, ¿por qué? Por sedición en la ciudad. ¿Y por qué más? Y por un homicidio. ¿Qué significa o qué es sedición? Sedición es una persona que hace un delito de insurrección
y que une personas en contra de un gobierno o de un imperio. Barrabás era sedicioso. Era famoso, era un insurrecto sedicioso, amotinador de gente. Y número 3, Barrabás era, ¿qué hizo Barrabás? ¿Por qué estaba preso? ¿Qué había hecho? Era un homicida. Famoso, insurrecto y homicida. 4. Barrabás también era un ladrón. Juan 18:40. Juan 18:40. ¿Lo tenemos? Entonces, todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y leamos todos juntos esa parte que dice: y Barrabás era ladrón. Y Barrabás era ladrón. Terminamos ahí con la lectura. Resumo. ¿Quién era Barrabás? Hijo de padre, famoso por sus maldades, sedicioso, revoltoso y agitador de masas, asesino en serie. Y agregarle el cuarto, que era un ladrón. Eso era Barrabás. Avancemos. Punto número 2. ¿En qué condiciones estaba Barrabás? Condición número 1. Barrabás estaba preso. ¿O no? ¿De dónde lo fueron a sacar? De la cárcel. Barrabás estaba preso. Homicida, sedicioso, ladrón, revoltoso y además preso. Pero sigamos con la lista de la condición de Barrabás. Y Barrabás también estaba condenado a muerte. Preso, no le quedaba de otra que era morir. Barrabás cometió al menos 3 a 4 delitos. Delito número 1, homicidio. Delito número 2, sedición y traición al imperio. Y delito número 3, felonía. Delito número 4, robo. Robo, felonía, sedición y asesino. 4 delitos que tenían a Barrabás ¿a dónde? 4 metros bajo tierra. ¿Quién lo libraba de esto? ¿Quién? Si estaba condenado, si estaba muerto, si ya no había esperanza para Barrabás. La felonía es el delito de traición o deslealtad al imperio. Barrabás tenía eso. Ahora bien, ¿qué le esperaba a un sedicioso que atentaba y hacía revueltas en contra del imperio romano? ¿Qué cree usted que era el dulcito que le esperaba a esa persona que se atrevía a desafiar el imperio romano? ¿Te vamos a colgar en una horca? No. ¿Te vamos a tirar tiros y te vamos a matar? No. ¿Te vamos a meter en la cárcel y vamos a esperar que te pudras y te muras en la cárcel? No.
Los romanos habían importado un tipo de muerte que era escalofriantemente triste y dolorosa. Los romanos habían atraído de los persas un tipo de muerte que a nadie le desearíamos en vida. Y este tipo de muerte era la crucifixión. Toda persona que se atrevía a hacer revueltas contra el imperio era digno de muerte bajo la crucifixión. Toda persona que se atrevía a hacer un insurrecto contra el imperio tenía que morir en la crucifixión. Y Barrabás tenía que pasar por esta prueba. Y Barrabás tenía que ser condenado a muerte por los romanos. Se dice que la crucifixión era una técnica de muerte perfeccionada al 100% por los romanos. Era la mejor manera de castigo para dar un mensaje a toda la gente que no se atrevieran a provocar otra revuelta contra el imperio. El tipo de muerte era una muerte extremadamente dolorosa. Era un tipo de muerte que perseveraba en el dolor. Es decir, se iniciaba con un tipo de dolor y se terminaba con una angustia. Y era un tipo de muerte que era sádicamente lenta. No querían los romanos que te murieras rápido, quería que te murieras lento, a fuego lento. Y se dice que la crucifixión en tiempos de Jesús se hacía afuera de los muros de la ciudad y se colocaba en los montes para que la gente viera el sacrificio, la crucifixión, para que la gente temiera y para que ese sedicioso y para que ese ladrón y que para ese Barrabás y que para ese revoltoso fuera un mensaje para todos los que se atrevieran a sublevarse contra Roma. ¿Quién se va a atrever? ¿Quién se va a animar? Y por eso la crucifixión de Jesús fue en un monte que se llama el Gólgota, para que fuera visto por todos los sediciosos, por todos los revoltosos, que se animaran y que vieran cuál sería el resultado de ellos por intentar ir en contra de las leyes romanas. Esa era la condición de Barrabás. Punto número 3. ¿Qué le pasó a Barrabás? ¿Qué le sucedió a Barrabás? Si a nadie lo salvaba, si ya estaba en la olla, si ya estaba en la crucifixión. ¿Qué le pasó a Barrabás? Lucas 23, 18. Lucas 23, 18. ¿Lo tenemos? Lucas 23, 18 dice: mas toda, leámoslo todos juntos, mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a quién. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo, ¿por cuántas veces?
Pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. El 23. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos, de los principales sacerdotes, ¿qué dice? Prevalecieron. Entonces, ¿qué pasó con Pilato? Entonces Pilato sentenció, no tuvo de otra, que se hiciese lo que ellos pedían y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel. ¿Por qué? Por sedición y por homicida. Y a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Impresionante. En un par de segundos, Pilato le esperaba la crucifixión. Y en un par de minutos ya estaba del otro lado. En un par de minutos estaba del lado de la muerte y en un par de minutos estaba al otro lado. El pueblo pidió su liberación y gritaron: danos a Barrabás y crucifica a Jesús. ¿Y qué fue lo que pasó acá? Pilato dijo: ¿a quién le suelto? ¿Cuál era la opción número 1? Barrabás. ¿Y cuál era la opción número 2? Jesús, el Cristo. ¿Y qué decidió el pueblo? Barrabás. Pilato tuvo dos opciones. Y en el lugar de Barrabás, se quitó a Barrabás, se sustituyó a Barrabás y se puso a Jesús, el Cristo. Lo que le pasó a Barrabás era inexplicable si él ya se hacía crucificado, porque era un sedicioso, era un revoltoso, un asesino. Y Barrabás no lo puede creer lo que está pasando. No puede creer que la multitud que lo odia y lo detesta, que lo afamea por sus maldades, ahora está llorando por su liberación. ¿No le parece algo ilógico eso a usted? Las mismas personas que lo odiaron, las mismas personas que lo acusaron para que lo metieran preso, ahora estaban gritando por su liberación. Yo quiero que usted piense conmigo, ¿qué está pensando la mente de Barrabás en ese momento? Si estoy a punto de morir, si estoy a punto de que me crucifiquen, y esta gente está gritando por mi liberación, ¿qué está pasando? Yo quiero que usted piense conmigo, ¿qué habrá pasado? Barrabás está confundido, el ladrón está pensando. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues lo que sucedió fue lo siguiente: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:5. Al que no concedió pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Y primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El justo por los injustos. La sustitución de Barrabás fue esa: el justo en vez del injusto, ladrón, sedicioso, revoltoso, asesino y famoso por su maldad. Y eso fue lo que le sucedió a Barrabás. Yo quiero que usted piense conmigo en este
momento, lo siguiente. Barrabás no sabe de un Cristo. Barrabás es una persona asesina, despiadada, que no conoce del amor. Recién acaba de matar a una persona y por eso lo han metido preso. Barrabás ahora, después de ser una persona que iba a la muerte de crucifixión, que estaba condenado, ahora Barrabás es una persona que está libre. Y está libre. Y la gente pidió su libertad. Y si le hacen la pregunta a un ladrón, y cuando después de reunirse y ver el motín o el botín que se han robado, los ladrones alardean de sus grandezas. Los ladrones alardean de cómo cometieron el hecho de maldad. Los ladrones dicen: fui yo el que me robé, fui yo el que hice la hazaña, fui yo el que hice el gran robo al banco. Y los ladrones se jactan con su boca y dicen una vez más la suerte de un ladrón. Y se dice que un ladrón probablemente tiene 7 vidas como las de un gato. Y también se dice que un ladrón, una mala hierba, nunca muere. Y si le preguntaran a Barrabás y le dijeran: Barrabás, ¿qué fue lo que pasó? Hágase usted esta pregunta: ¿qué contestaría Barrabás? Si él no conocía al Cristo, ¿qué contestaría Barrabás? Barrabás lo que vio fue lo siguiente: él vio a un público gritando el nombre de quién. ¿De quién gritaban el nombre? No decían Cristo, decían Barrabás. Decían Barrabás, no decían Cristo. Y si le preguntáramos a Barrabás y le dijéramos: Barrabás, ¿qué fue lo que causó tu libertad? Barrabás, ¿qué fue lo que pasó ahorita? Estás libre y acabas de estar en un punto donde te iban a matar. ¿Qué pasó? Barrabás probablemente pudo haber contestado como cuando entrevistan después a los futbolistas después de que metieron un gol: es que mira, ¿no te recordás que una de mis características era que yo era famoso? Que mi fama era grande. Hasta la misma Biblia lo registra, que yo era famoso. Y por mi fama de mi maldad, la gente pidió que me salvaran a mí. Y por eso es que yo estoy libre. Podría decir Barrabás: es que yo soy famoso y le atribuyo toda la gloria de mi liberación a mí mismo. Porque soy famoso y porque todos aquí me temen. Porque no solamente soy famoso, me han acusado de sedición. Y sí o no que Barrabás, para ser un sedicioso, ¿qué se necesita? Tener influencia con las personas, tener fama, tener nombre, ser un líder, que las personas te sigan hacia una causa. Y Barrabás pudo haber dicho: yo lo único que oí fue la gente gritando mi nombre. Me corearon duro, me aplaudieron duro y la gente quiere que yo sea salvo. Y Barrabás, ¿crees tú que tuvo algo que ver esa persona por quien te sustituyeron? Probablemente Barrabás, en su gloria de libertad: yo ni lo conozco. Es más, Pilato lo entrevistó y se callaba.
Pilato lo entrevistó y no decía nada. Barrabás, ¿y no crees que probablemente algo tuvo que haber de parte de este justo, de tu liberación? No. Yo creo y le atribuyo el triunfo de mi liberación a que yo soy un famoso, a que yo soy temido, a que yo soy un asesino y que la gente probablemente temía de mis maldades. Barrabás en ningún momento pudo haberle dado el mérito y la gloria a Cristo, porque la gente no gritó Cristo, la gente gritó Barrabás. Y la pregunta que Jesús nos hace en esta tarde es la siguiente: ¿a quién crees tú que Barrabás le dio la gloria de su salvación? ¿A quién crees tú que Barrabás le dio la gloria de su liberación? ¿Al Cristo o a él mismo? Todo apuntaba que Barrabás le dio la gloria a él mismo de su liberación. Todo apuntaba a que Barrabás le dio el mérito a su fama, a su influencia de sedición. Todo apunta de que Barrabás le dio el crédito a la suerte de un ladrón. Barrabás no tenía las condiciones para darle el crédito a Cristo. Barrabás estuvo bajo las condiciones de darle todo el crédito y decir y contestar ante esa pregunta: estoy libre, no me mataron, no me crucificaron, porque gritaron mi nombre y porque dijeron mi nombre y gritaron Barrabás. Y Barrabás, ¿y por qué estás libre? ¿Y por qué no te mataron? Simple y sencillo. Nosotros los ladrones tenemos 7 vidas. Nosotros los ladrones somos mala hierba que nunca muere. Nosotros los ladrones somos famosos y somos influyentes. Y Jesús en esta tarde nos quiere decir una cosa. Te quiere decir a ti y me quiere decir a mí que Barrabás soy yo. Barrabás representa mi persona. Barrabás era el que tenía que ser condenado, el que era un ladrón, porque la Biblia dice, porque lo peor del mundo escogió Dios para avergonzar a aquellos que se creen mucho. Dios escogió a un ladrón, a un sedicioso. Dios escogió a un revoltoso. Dios escogió a un famoso por sus maldades, como lo era Barrabás, para sustituirlo y liberarlo. Y lo que me preguntaba yo en esta hora es eso. La respuesta de a quién le dio la gloria a Barrabás, te la contestas tú ahí en tu lugar. ¿A quién le dio la gloria a Barrabás? ¿A Cristo o a él mismo? ¿Y cómo resolvemos esa pregunta? Simple y sencillo. Piense conmigo. ¿Qué habrá sucedido con Barrabás después de que pasaron y crucificaron a Jesús? ¿Qué se hizo Barrabás? ¿Qué se hizo? ¿Para dónde agarró? Cambió su vida. Y la respuesta para esta pregunta es sencilla. ¿Qué es lo que tú y yo hemos hecho después de que Jesús se sentó en tu lugar y en el mío? ¿A qué te has dedicado? ¿A qué te has dedicado todos estos años que Jesús se sentó en el banquillo de los acusados por ti y por mí? ¿A qué te has dedicado? ¿Qué has andado haciendo?
¿Para dónde te has ido? ¿Cuál ha sido tu vida? ¿Cómo has actuado? ¿A quién le has dado la gloria? ¿Cómo ha sido tu accionar? ¿Cómo ha sido tu vida? ¿A quién te dedicas el tiempo? ¿Con quién has andado? ¿Para dónde agarraste después que fuiste liberado? ¿Para dónde agarraste después que Jesús te sustituyó el justo por los injustos? La pregunta es, ¿para dónde agarró Barrabás? La pregunta es, ¿qué me he hecho yo todo este tiempo después de que Jesús fue sustituido por mí? ¿A dónde andas? ¿A dónde has andado tú? ¿Bajo qué revueltas? ¿Bajo qué amigotes? ¿Bajo qué pecado has andado? ¿Has vuelto a lo mismo? ¿Has vuelto a las mismas andadas? ¿Has vuelto a ser el mismo sedicioso? ¿Has vuelto a ser el mismo asesino de corazones? ¿Has vuelto a ser el mismo mentiroso? ¿Has vuelto a ser el mismo ladrón de paz de tus vecinos? ¿Has vuelto al mismo pecado de sedición de Barrabás? ¿Has vuelto a tus placeres? ¿Has vuelto a lo mismo que hacía Barrabás cuando era un ladrón? ¿Has vuelto a ser el mismo Barrabás? Y ahora que tus amigotes y tus amigos te preguntan y te dicen, hey, ¿por qué estás tan bien? Es que yo voy a la iglesia todos los días. Es que yo oro y ayuno todo el tiempo. Y ahora que tus amigos y tu gente te pregunta y te dice, hey, ¿y ahora qué es de ti? Es que yo soy salvo porque yo soy un buen creyente. Yo soy un buen ladrón. Yo soy una buena persona. Jesús en esta tarde te pregunta a ti y me pregunta a mí, ¿para dónde agarraste? Adán le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Adán, después de que pecó, se fue y se escondió de la presencia de Dios. Porque no quería estar cerca de Dios. Y la pregunta para esta tarde es esa. Jesús en esta hora viene y se para aquí y te entrevista a ti y te dice, ¿por qué fuiste libre tú? ¿Por qué no estás muerto tú? ¿Por qué no te han matado? ¿Por qué no te han asesinado? ¿Por qué no te han puesto ningún tipo de renta? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué Barrabás podés contar la historia? ¿Por qué Barrabás está vivo en esta tarde? Y Jesús nos dice a mí como Barrabás, esta tarde no has sido tú, es que el justo tuvo que padecer por los injustos. Es que el justo tuvo que padecer por ladrones como tú y como yo. Y Jesús nos dice en esta tarde, es que el justo tuvo que padecer por sediciosos, revoltosos como yo. Es porque el justo tuvo que pagar por mis pecados y por los tuyos. Y por eso es que Barrabás puede contar el cuento en esta mañana, en esta tarde. Y es por eso que tú y yo podemos contar el cuento en esta tarde. Y es por eso que tú y yo podemos estar vivos. Y por eso es que tú y yo estamos salvos y sanos de toda condenación en esta tarde. Quiera Dios que hayamos aprendido de la suerte de un ladrón y que nuestra respuesta sea la de un Barrabás arrepentido, consciente de lo que han hecho por él y por el sacrificio
en la cruz del Calvario. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Y amén.